Buenos días. El día de hoy damos continuidad a las jornadas COVID-19 coordinadas por la División de Ginecopediatría en conjunto con la División de Medicina Interna, con los temas El niño con COVID. Quien llevará a cabo la plática, la doctora Edith González. Ella es médico pediatra, infectólogo y ginecobstetricia con el tema embarazado con COVID. La doctora Rosario Martínez, jefe de geriatría con el tema COVID en el anciano. Agradecemos su presencia dando inicio a las pláticas. Hola a todos, yo soy la doctora Edith González, soy adscrita al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Juárez de México y el día de hoy vamos a hablar de COVID en pacientes pediátricos. Sabemos que los coronavirus pues es de la orden de los nidovirales, tiene una subfamilia que es la Coronaviridae y de esta vamos a tener 4 géneros. Los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma y los delta. Los alfa y los beta son las subfamilias que van a estar, digamos, que van a tener más importancia en cuanto a los coronavirus humanos. Tenemos que de los alfa, tenemos el coronavirus humano 229E y el NL63. De los beta tenemos el HKU1 y el OC43, el MERS-CoV-2, el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV. En cuanto al árbol filogenético de estos virus, tenemos que se van a dividir en las subfamilias, ¿sale? Teniendo los alfa coronavirus y los beta coronavirus como de mayor importancia para relevancia clínica. Los demás virus van a tener relevancia en cuanto a materia de veterinaria. Realmente, pues estos van a tener una distribución mundial muy amplia en aves y mamíferos, ¿sale? Como pueden ver en la imagen, los murciélagos son los reservorios animales más grandes, sin embargo, pues tenemos algunos otros mamíferos, incluso gatos domésticos, aves, por ejemplo, las gallinas, ¿sale? Los patos y algunos roedores. Tenemos que de los coronavirus que circulan más normalmente o más comúnmente son el 229E, el HKU1, el NL63 y el OC43. Estos normalmente van a tener una etapa como de temporalidad, ¿sale? Van a ser más frecuentes en el invierno, más o menos entre diciembre a mayo, y en algunos lugares van a tener como picos epidémicos, ¿sale? Los otros coronavirus que también van a tener mucha relevancia clínica son los que vinieron como de décadas más recientes, ¿sale? Como el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, ¿sale? El MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el SARS-CoV-2, que nos va a dar la enfermedad diagnosticada como COVID-19. Sabemos que de los coronavirus humanos, en los 70s y 80s, fue cuando más se hizo como el boom de la investigación en estos coronavirus y vieron que eran causantes entre un 5 y 10% del resfriado común, hasta 30% en epidemias cuando estas son en invierno y nos van a dar infecciones respiratorias agudas, desde una rinitis hasta una neumonía, cursando con faringitis, con bronquiolitis, con bronquitis, y en algunos pacientes podemos también tener otitis media aguda y hasta el 57% de los pacientes que cursan con estos coronavirus humanos también van a cursar con síntomas gastrointestinales. Raramente se pueden asociar a crisis convulsivas febriles y a encefalomielitis. Es frecuente que estos virus no vayan solos, sino que podamos tener coinfecciones virales. Estas coinfecciones virales, lo más frecuente es que se asocie a rinovirus, adenovirus, a bocavirus, a virus sincitial respiratorio, a influenza y parainfluenza, que recordemos también estos van a tener como predominio en el invierno. El SARS, que primeramente se dio en una provincia de China llamada Guangdong en el 2002, pues se catalogó como el síndrome respiratorio severo agudo y pues este tuvo, digamos, brotes en los países de Hong Kong, en Vietnam, en Singapur y en Canadá. Sin embargo, gracias a los esfuerzos, pues logró como contenerse. El MERS se originó en el 2012
Este se dio sobre todo en la península arábica, la mayoría en Arabia Saudita, en el norte de África, en Europa, en Asia y en Norteamérica, y nos va a dar el síndrome respiratorio de Medio Oriente. En cuanto a COVID-19, este sabemos que va a estar dado por el SARS-CoV-2, que ya vimos que es de esta misma subfamilia de los betacoronavirus. Estos virus pues son virus de RNA, son virus envueltos con una membrana lipídica y que van a ser como fácilmente degradados por el alcohol, el agua y el jabón y algunos otros desinfectantes, ¿sale? Nos va a dar la entidad clínica conocida como COVID-19, ¿sí? Y pues digamos que de esta categoría los síntomas principales ya sabemos que son fiebre, cefalea y tos. En los pacientes pediátricos la cefalea puede estar sustituida por la irritabilidad. Otros datos importantes del COVID-19 es la disnea, las artralgias o las mialgias, ¿no? Que es el dolor muscular, la odinofagia, la rinorrea, la conjuntivitis no purulenta, el dolor torácico, el dolor abdominal y diarrea. La mayoría de los pacientes pediátricos van a tener desde asintomático a síntomas leves, ¿sale? Algunos van a presentar lo que es la definición de COVID-19 y un porcentaje muy bajo pueden tener lo que es el MIS-C, ¿sale? O también llamado PIMS, que es el síndrome pediátrico multiinflamatorio sistémico. Ahorita tenemos que se hizo como la nueva definición operacional para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral que incluye COVID-19 el 24 de agosto del 2020, donde refiere que caso sospechoso es persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores, como tos, fiebre, disnea, que se considera un dato de gravedad, o cefalea, acompañado de al menos uno de los siguientes signos o síntomas menores: mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Como ya sabemos, en los menores de 5 años la irritabilidad puede sustituir a la cefalea. Tenemos que en cuanto a la transmisión, ya lo sabemos, se transmite por gotitas de saliva, al toser, al estornudar, sale por estas gotitas infectantes. También cuando nosotros tocamos ojos, nariz o boca con las manos contaminadas, sale. Y alguna transmisión que se ha visto en otros coronavirus es la fecal oral. Realmente en SARS-CoV-2 no tenemos todavía una evidencia sólida de que esta transmisión se pueda dar de esta manera, ¿sale? En cuanto a los pacientes pediátricos, inicialmente se creía que probablemente iba a ser como en influenza, donde en influenza los niños son grandes transmisores del virus, ¿sale? Sin embargo, en SARS-CoV-2 parece que no es así. Recordemos que en SARS-CoV-2 este se va a unir al receptor del ACE o de la enzima convertidora de angiotensina 2 y hay estudios donde han demostrado que los niños menores de 10 años de edad tienen menos como expresión de estos receptores, ¿sale? Y que por este mismo motivo es probable que los niños se infecten un poco menos que los adultos. En cuanto a la carga de enfermedad en los niños, sabemos que las estadísticas a nivel mundial reportan una incidencia entre 2.1 y 7.8% de los casos confirmados. Debido a que la mayoría van a ser asintomáticos o que van a tener síntomas muy leves, se habla de un infradiagnóstico de este grupo etario. En cuanto a México, el día 25, que es como la última tablita que chequé de nuestra estadística de COVID en México, tenemos aquí que los confirmados son 568.621, sale los positivos estimados a poquito más de 600,000, ¿sí? Y de estos, si podemos ver en la gráfica, los menores de 20 años de edad, que digamos sería nuestro grupo etario pediátrico, pues son como la minoría de los casos reportados, ¿sale? De estos, tenemos que la totalidad hasta el momento de los casos reportados es de
378 casos, que representa el 3.58% del total de los casos confirmados. La mayor prevalencia se da en un grupo etario entre 15 y 19 años, que digamos ya son como los pacientes adolescentes, casi adultos, ¿sale? Con un 48.6% de todos los pacientes pediátricos. Y los pacientes con mayor índice de hospitalización son el rango entre 0 y 4 años. En este grupo también tenemos a los recién nacidos de madre COVID positivo, ¿sale? Estos van a representar el 32.9% de todos los pacientes pediátricos. De estos 20,000 casos, 2.346 requirieron hospitalización, que representa el 11.5% del total de los casos pediátricos registrados. Como sabemos, pues muy probablemente esta cifra que tenemos sea, digamos, más baja de lo que en realidad es. La mortalidad reportada más alta es para el grupo entre 0 y 4 años. Se reportan 107 muertes, que representa 3.9% del grupo etario y 0.52% para la población pediátrica. Es decir, realmente la mortalidad en pediatría es bastante baja. Digamos, de todo el panorama clínico que vamos a tener con COVID, lo más grave y, digamos, todos los médicos de primer contacto con pacientes pediátricos que tienen que saber es que existen síndromes inflamatorios post-COVID-19. ¿Sale? Estos síndromes se van a dar más o menos entre 2 hasta 6 semanas después del contacto con un paciente positivo o después de que hayan tenido algún síntoma de COVID. Se van a caracterizar por fiebre e inflamación. Y de las principales que se describieron fue la enfermedad de Kawasaki. Anteriormente ya se habían hecho algunos estudios que intentaban relacionar otros coronavirus con Kawasaki, sin embargo no lograron encontrar como una causalidad, ¿sale? Sin embargo, ahorita con COVID, pues sí hemos visto como más casos de Kawasaki relacionados a SARS-CoV-2. De estas, pues tenemos complicaciones como es el choque, y el síndrome de activación de macrófagos. La otra entidad clínica es el PIMS o el síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, y esto se va a caracterizar por una disfunción cardíaca severa, síntomas neurológicos, gastrointestinales y choque o tormenta de citocinas. Actualmente la OMS ya lo refiere como MIS-C, que es el síndrome multisistémico inflamatorio en niños. Y digamos que los síntomas más comunes que van a aparecer en este síndrome son fiebre, dolor abdominal, erupción cutánea, choque, otros síntomas como conjuntivitis, dolor de cabeza, adenopatías cervicales, hinchazones de labios. Y la mayoría de estos van a tener entre un 60 y 80% ya sea anticuerpos positivos para SARS-CoV-2 y algunos entre un 15 y un 30% una PCR positiva. Recordemos que estos síndromes post-COVID van a ser entre 2 y 6 semanas después. Es por eso que la PCR no es tan prevalente en ellos. Y las anormalidades en el laboratorio incluyen la leucopenia, la linfopenia, la neutropenia, la trombocitopenia, ferritina elevada, dímero D elevado, PCR, velocidad de sedimentación también elevada. Y también se pueden medir los receptores solubles de interleucina 2 y también vamos a tener elevación de transaminasas y otros datos de choque, ¿no? Elevación de azuados, oligoanuria, datos de bajo gasto cardíaco, etc. La OMS ya tiene como sus criterios para, digamos, decir que un paciente pueda estar cursando con MIS asociado a COVID-19. En cuanto a la edad, refiere que la edad de aparición va a ser entre 0 y 19 años. En algunos otros países, por ejemplo, lo refieren hasta menos de 22 años de edad. Vamos a tener que tenemos marcadores de inflamación positivos. Sobre todo vamos a tener fiebre, una fiebre que no cede, y marcadores de inflamación que estén elevados por más de 3 días. Las características clínicas al menos debe de tener 2 de las siguientes: exantema o conjuntivitis no purulenta, inflamación mucocutánea, ya sea en la mucosa oral, en las manos o en los pies, hipotensión o choque,
disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anormalidades coronarias, ya sea vistas por un ecocardiograma o elevación de troponina o de péptido natriurético con N terminal o prototipo B. También podemos tener evidencia de coagulopatía, alteración de los tiempos de coagulación y dímero D elevado, y síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito y dolor abdominal. Digamos que los criterios de exclusión es que estas causas inflamatorias se deban a alguna otra causa microbiana, y el estatus de SARS-CoV-2 puede ser que tenga una PCR positiva, una prueba de antígeno o serológica positiva o contacto con pacientes con COVID-19. En cuanto a la inflamación, digamos que todavía se está investigando qué es lo que causa y cuáles son como, digamos, las susceptibilidades de cada individuo para poder desarrollar estos síndromes inflamatorios, ¿sale? Pero de lo que sabemos hasta ahorita es que va a haber una tormenta de citocinas, va a haber un proceso de anticuerpos que van a mimetizar contra algunas de nuestras propias moléculas, y entonces vamos a tener la hipersecreción de citocinas proinflamatorias, como es la interleucina 6, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y entre otros. Y pues bueno, esto nos va a desencadenar la fiebre, los marcadores inflamatorios, que el paciente pueda cursar con un choque, una enfermedad tipo Kawasaki, y pues la afección multisistémica. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento, digamos, establecido, no hay un consenso para ver cuál es la mejor manera de tratar a estos pacientes, ¿sale? Dependiendo de dónde han aparecido, pues cada país empezó a hacer como su protocolo de manejo, ¿sale? De lo más utilizado es la inmunoglobulina, que en la mayoría de los países la utilizaron. Algunos también que utilizaron fueron los esteroides. En algunos países, como los síntomas se parecían al choque tóxico, inicialmente los pacientes se trataban con antibiótico. En algunos otros hicieron protocolos con algunos antivirales, con terapia biológica como el infliximab. La mayoría de estos países también, cuando tenían alteraciones de la coagulación, utilizaron heparina, ¿sale? Y pues realmente inicialmente se utilizó la hidroxicloroquina y el tocilizumab, pero pues estos realmente ya como que salieron casi de todos los protocolos. El tratamiento de primera línea que nosotros vamos a tratar es la inmunoglobulina. Esta se va a dar a la misma dosis que utilizamos para Kawasaki con el fin de limitar la acción proinflamatoria, ¿sale? Va a ser una dosis de 2 gramos kilodosis, máximo 75 gramos, y si persiste la fiebre en más de 36 horas, vamos a repetir la dosis. Igualmente vamos a dar lo que es el ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatorias por 2 días o hasta que el paciente deje de tener fiebre, y posteriormente se va a disminuir la dosis, y esta se va a dar por 4 a 6 semanas. En algunas ocasiones podemos utilizar también esteroide. La metilprednisolona es como el esteroide más usado en pediatría, a una dosis de 2 miligramos kilo día, y lo vamos a suspender de 2 a 4 semanas posterior al egreso, obviamente con su dosis de reducción. Digamos que cuando tenemos datos de inflamación muy severa y que no haya limitado con las dosis de gamma globulina, podemos utilizar también bolos de esteroide. Estos bolos se van a dar igual con metilprednisolona a 30 miligramos kilodosis, máximo 1 gramo durante 3 días. También se ha utilizado la heparina para estos pacientes que tienen alteraciones de la coagulación y que están como en un estado protrombótico. Sí, se utilizó heparina de bajo peso molecular en pacientes con afección cardíaca y que tuvieran mayor riesgo de trombosis por elevación de dímero D. Y también se ha utilizado la enoxaparina, 1 miligramo kilodosis. Realmente cuando se utilizó heparina, pues no se utilizaba ácido salicílico y viceversa. En cuanto a los biológicos, todavía hay algunos protocolos que lo siguen utilizando y que siguen viendo como cuál
cuál sea como el mejor pronóstico y digamos que disminuya la mortalidad en los pacientes. Se puede utilizar tocilizumab a 8 miligramos kilodosis en menores de 30 kilos, dosis única, y a 12 miligramos kilodosis mayores de 30 kilos, igual dosis única. El infliximab, 6 miligramos kilodosis, dosis única, y el anakinra de 1 a 2 miligramos kilo día subcutáneo, y posteriormente se incrementa a 3 a 4. Realmente estos solamente vamos a utilizarlos en protocolos de investigación, ¿sale? No están como utilizándose de manera como general, ¿sale? En cuanto a los antibióticos, en los estudios refiere que la mayoría de los pacientes recibió antibióticos al ingreso por los marcadores de inflamación y por el estado clínico del paciente, ya que, digamos, se tenía que descartar que no fuera un choque tóxico por algún microorganismo, ¿sale? La mayoría de los pacientes recibieron cefalosporinas de tercera generación, más macrólidos, y lo que se comenta en cuanto a los antibióticos es que recordemos que todavía seguimos en la batalla de la resistencia antimicrobiana. Entonces, utilizar los antibióticos con, digamos, cierta reserva y pues suspender al tercer día si tenemos hemocultivos negativos. Los diagnósticos diferenciales, como les decía, uno es el síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes, los más frecuentes, infecciones por Rickettsia, enfermedad del suero, artritis idiopática juvenil o alguna otra enfermedad proinflamatoria. En cuanto al pronóstico, la mortalidad de estos niños va a ser menor al 1%, ¿sale? Son raros los casos de los pacientes pediátricos que fallecen por COVID, incluyendo estas formas graves. Y pues bueno, en el 90% la evolución va a ser favorable, con una remisión completa del cuadro, y más o menos va a durar entre 7 y 15 días para que el paciente tenga como esta mejoría. Y pues bueno, obviamente los pacientes, entre más prolongada sea su estancia, pues también recordemos que pueden enfrentarse a infecciones asociadas a los cuidados de la salud, lo cual les va a sumar mayor riesgo de mortalidad. En cuanto a las conclusiones, pues bueno, COVID en pediatría realmente es una entidad clínica que va a ser leve la mayoría de las veces, sí, pero que tenemos que estar atentos a estos síndromes inflamatorios post-COVID que pudieran aparecer en ciertos grupos. No sabemos todavía cuál sea como el factor genético para que esto se pueda desarrollar. Y pues bueno, lo ideal es que cuando nosotros tengamos la sospecha de tener un paciente así, pues se refiera a un nivel de atención hospitalario para su buen manejo. Y acuérdense nada más que tener una prueba negativa de SARS-CoV-2, por ejemplo una PCR negativa, no te excluye que sí pueda ser un síndrome multiinflamatorio sistémico. Tenemos que ver que estos pacientitos no tengan secuelas cardíacas, secuelas neurológicas, que tengan que estar como teniendo un buen seguimiento por la consulta externa, ¿sale? Y pues bueno, sabemos que COVID ha sido como el mayor reto de la medicina moderna. Todavía falta mucho que aprender, que desaprender de esta enfermedad. Y pues no queda más que cuidarnos, seguir con las recomendaciones de lavado de manos, usar cubrebocas, intenten quedarse en casa la mayor parte posible, ¿sale? Y pues si alguien de su familia presenta datos de la enfermedad, pues consultar al médico pronto y obviamente estar pendientes de los datos de alarma para acudir a una valoración hospitalaria. Gracias a todos por su atención. Continuamos con las jornadas web de COVID-19. Buenos días, soy la doctora Patricia Villanueva Ocampo. Soy médico materno-fetal, estoy adscrita al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Juárez de México. Agradezco al comité organizador de estas jornadas, así como a todos ustedes que están en la web viendo esta plática. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que sabemos hasta el momento de COVID y embarazo. Vamos a dar una breve introducción
de algo de lo que ya se ha estado hablando y vamos a hablar de este nuevo virus, en donde sabemos que en diciembre de 2019 se empezaron a ver algunos casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, China. Posteriormente, en enero del 2020, se identifica la causa de estos desarrollos de neumonía como el coronavirus y que se le da el nombre de SARS-CoV-2. El 30 de enero se considera una emergencia de salud pública y se le da nombre a la enfermedad como tal de COVID-19. En febrero del 2020 es el primer caso reportado de COVID-19 en Latinoamérica, en Ecuador, y el 11 de marzo se declara por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Vamos a ver también, como ya sabemos, que los coronavirus son RNA virus de una sola cadena, no segmentados y envueltos, que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta la enfermedad mortal. Su nombre viene del latín corona, que significa halo, tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días, afecta principalmente a hombres y a personas entre 30 y 79 años. La tasa de mortalidad hasta el momento se ha visto que es variable y esta variabilidad depende de la población, del clima, de la capacidad de salud, de la infraestructura del manejo hospitalario, pero en general va del 0 hasta el 6%. La transmisión se hace a partir de gotas respiratorias, persona a persona con contacto cercano menor a 1,5 metros, contacto indirecto con secreciones respiratorias que pueden estar en superficies inertes, y hay otro mecanismo de transmisión que se le llama transmisión por aire, en procedimientos que generan aerosoles, que para nosotros como obstetras estos procedimientos son considerados en el trabajo de parto, en el periodo expulsivo y en los procedimientos que se realizan para la reanimación fetal. Ahora, en cuestión obstétrica tenemos 2 preguntas que son muy importantes de resolver, y es que si las mujeres embarazadas se ven afectadas por esta enfermedad con mayor severidad y si ocurre la transmisión intrauterina. Para esto vamos a retomar los primeros estudios que se realizaron, en donde decían que las embarazadas no parecían más susceptibles que la población general a las consecuencias de la infección por COVID-19. Sin embargo, sí se considera una población vulnerable por ciertas susceptibilidades y también factores protectores propios del embarazo, dentro de los que se encuentran la respuesta inmune de la paciente embarazada, la posibilidad de transmisión vertical y la modificación de los parámetros respiratorios que se tiene por el crecimiento uterino. Hablando un poco hacia atrás respecto a esto, ya que no hay muchos estudios actuales con el COVID-19, tenemos 2 coronavirus que surgieron en las décadas pasadas, que se denominaron SARS-CoV y MERS-CoV. Dentro de estos, bueno, sabemos que el SARS-CoV estuvo desde febrero de 2003 a 2004, en Guangdong, China fue donde inició, y se diseminó hacia otros 30 países, de los cuales se tuvieron 8,000 casos y 770 muertes. Y del MERS-CoV estuvo en el periodo de 2012 al 2015 en Arabia Saudita, Península Árabe, Corea y Estados Unidos, dentro de los que se detectaron 2.500 casos con más de 860 muertes. Aquí hay una tabla comparativa en donde sabemos que los síntomas clínicos son muy parecidos. Vamos a hablar específicamente de los estudios que se hicieron de estos virus en el embarazo. Entonces, el SARS-CoV tenía o presentaba síntomas parecidos al SARS-CoV-2, por el nombre actualmente, en donde se encuentran fiebre, escalofríos, cefalea, fatiga, mialgias, diarrea. Bueno, el SARS-CoV vimos que tenía un cuadro muy parecido al SARS-CoV-2, que es a lo que nos estamos enfrentando actualmente, en donde se presentaba fiebre, escalofríos, cefalea, fatiga, mialgias y en el menor porcentaje diarrea. En este brote hubo pacientes con neumonía con requerimientos de ventilación mecánica en 10 al 20%, con una tasa de mortalidad del 9 al 10%. La mayor serie de casos en pacientes embarazadas fue reportada en Hong Kong en el año 2003, en donde se reportó 12 mujeres embarazadas con 3 muertes, traduciendo una tasa de mortalidad del 25%. Dentro de estas pacientes detectadas, las complicaciones médicas mayores fueron 4 con síndrome de distrés respiratorio, 3 con coagulación intravascular diseminada, 3 con falla renal, 2 con neumonía bacteriana secundaria y 2 con sepsis. Ahora, de acuerdo a estos pacientes, el pronóstico del embarazo fue variable de acuerdo al trimestre de la gestación en el que se presentó la enfermedad.
7 pacientes se presentó la enfermedad en primer trimestre, dentro de las cuales 4 tuvieron aborto espontáneo, 2 tuvieron interrupción del embarazo que se describen como por causas sociales y 1 fue una recuperación posterior a la enfermedad que se obtuvo un recién nacido a término sano. 5 se presentó la enfermedad después de las 24 semanas. Dentro de estas hubo 4 nacimientos pretérmino. Dentro de estos 3 fueron por cesárea y la causa de la cesárea fue deterioro materno. La edad gestacional al nacimiento fue de 26, 28 y 32 semanas con un peso acorde a la edad gestacional. Dentro de estos, de los que nacieron entre 26 y 28 semanas, requirieron factor surfactante por complicaciones propias de la prematurez. 2 tuvieron complicaciones gastrointestinales, 1 que llegó hasta perforación del yeyuno y que se considera que también fueron complicaciones propias de la prematurez. Y 2 pacientes tuvieron una resolución del embarazo posterior a la resolución de la enfermedad, y de estas 2 tuvieron fetos recién nacidos que fueron restringidos con restricción del crecimiento intrauterino y no se encontró datos de transmisión de la enfermedad madre al feto. De estas 12 pacientes, 10 se hizo un estudio de casos en controles. Fueron excluidas las 2 pacientes que tuvieron interrupción del embarazo que decían por causas sociales. Estas pacientes se compararon contra 40 mujeres no embarazadas y que también tuvieron SARS. La comparación se hizo de acuerdo al sexo, la edad, el tiempo en que se contrajo el SARS, si eran o no personal de salud y enfermedades subyacentes. Dentro de esto se concluyó que el embarazo no tuvo repercusión en el desarrollo de los síntomas clínicos. Sin embargo, las complicaciones y los pronósticos adversos sí fueron más comunes en pacientes embarazadas. Se consideró como complicación o pronóstico adverso cuando tenía un tiempo de hospitalización más prolongado, desarrollo de falla renal, desarrollo de sepsis, coagulación intravascular diseminada, admisión a la unidad de cuidados intensivos. 40% de las mujeres embarazadas requirieron ventilación mecánica en comparación con 13% de las pacientes que tuvieron SARS y no estaban embarazados, y también hubo mayor cantidad de muertes en mujeres embarazadas. Dentro de este estudio hay como ciertas recomendaciones que se hicieron cuando se controló esta enfermedad. Estas recomendaciones se hicieron también en Hong Kong y en Canadá aparte, y entonces las recomendaciones que hacen es que todo el personal hospitalario, pacientes y visitantes fueron tamizados para identificar síntomas de la enfermedad y eran obligados a usar N95 para entrar al hospital. Solo se permitía un visitante por paciente en la sala de labor y no se permitían visitantes en el posparto. Se redujo el tiempo de estancia intrahospitalaria posparto y a las pacientes en el posparto se le pedía que permanecieran aisladas al menos 10 días posterior al nacimiento de su recién nacido. La otra enfermedad descrita es MERS. Es una enfermedad respiratoria severa cuyos síntomas principales fueron fiebre, tos, disnea y en el menor caso diarrea. La tasa de mortalidad durante esta enfermedad fue del 35 al 40%, más común en mayores con mediana de edad de 50 años y 2/3 en hombres. Aquí se hizo un estudio con 13 mujeres embarazadas en donde participaron países como Arabia Saudita, Corea, Jordán, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. Dentro de estas 13 pacientes, 12 fueron asintomáticas y 11 sintomáticas con síntomas similares a las no embarazadas. Dentro de estas pacientes, 7 requirieron atención en la unidad de cuidados intensivos, 5 soporte ventilatorio, 3 murieron entre los 8 a 25 días post-nacimiento del recién nacido y 8 fueron recuperadas. De estas asintomáticas, 2 tuvieron recién nacidos vivos, sanos y a término, y de las pacientes sintomáticas, una tuvo una pérdida fetal, una un óbito, un nacimiento a las 25 semanas, que el recién nacido murió 4 horas posteriores al nacimiento. 2 recién nacidos pretérmino que fueron sanos, sin datos de transmisión de la enfermedad y con un desarrollo normal, y 5 recién nacidos a términos sanos. Ya hablando del COVID-19, pues ya conocemos los síntomas, dentro de los cuales el principal es la fiebre entre el 83 al 100%, posteriormente tos, que se caracteriza por ser seca entre el 59 al 82% de los pacientes, cefalea en 11 al 35%, mialgias 44%, y también se han reportado casos de anosmia, ageusia y síntomas gastrointestinales del 2 al 10%. Es importante mencionar que el 80% de los pacientes que contraen COVID-19 tienen síntomas leves.
Bueno, para el diagnóstico de COVID-19 se propone la realización de hisopado nasofaringio, aspirado nasofaringio, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar, y también se ha propuesto la realización de pruebas rápidas, aunque aún no han sido aprobadas por la FDA, dentro de las que se encuentran secuenciación de ARNA COVID-19 y detección de inmunoglobulinas IgM e IgG en sangre. Hablando específicamente de las pacientes embarazadas, se propone que en la fase de circulación nativa del virus, toda paciente embarazada que ingrese para trabajo de parto, conducción de parto cesárea o para aborto, debe ser tamizada para COVID-19, con el objetivo de tener en cuenta el riesgo de transmisión vertical y el riesgo para el personal de la salud. Dentro de los estudios de laboratorio que se ven afectados por COVID-19, en la paciente embarazada y en los no embarazados está leucopenia, linfopenia, transaminitis, PCR, elevación del líbero D, elevación de DHL y proteinuria. Es importante considerar esto en las pacientes embarazadas, ya que se ha visto que se puede confundir con el desarrollo de preeclampsia con datos de severidad o síndrome de Gel, para lo que se ha propuesto la realización de marcadores angiogénicos séricos para hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, cuando no se cuenta con estas pruebas, pues es importante tener muy en cuenta el cuadro clínico para poder distinguir entre uno y otro. Ahora, dentro de los estudios de gabinete que se deben realizar para la infección por COVID-19 son la radiografía de tórax y la TAC de tórax, teniendo en cuenta que los miligrays que estos estudios emiten no son importantes para el desarrollo de alteraciones fetales y sí son indispensables para el diagnóstico de la enfermedad y estadificar su gravedad. También se propone la realización de ecografía pulmonar. Dentro de la TAC de tórax, lo que tenemos como imagen predominante son las áreas en vidrio esmerilado de distribución predominantemente periférica, aunque también puede ser central, los engrosamientos pleurales, el derrame pleural y la presencia de adenopatías. De acuerdo a los estudios previos, estudios de laboratorio, estudios de gabinete y el cuadro clínico, la infección se ha estadificado en infección leve, infección moderada e infección grave. Y de acuerdo al tipo de infección que se tenga, va a ser el manejo que se va a dar. Esta estadificación se da también en pacientes embarazadas y no embarazadas y consiste en infección leve, es una enfermedad que es no complicada, que cursa con síntomas en vías respiratorias altas, con estudios de laboratorio con PCR menos de 5 miligramos sobre decilitro, linfocitos más de 1000, DHL y ferritina normal y síntomas que pueden ser inespecíficos como son la fiebre y el dolor muscular, con una clasificación de CURB de 65 igual a 0. Dentro de estas pacientes el manejo puede ser intradomiciliario, con aislamiento y tratamiento para el malestar general como es paracetamol. La infección moderada, tenemos neumonía leve confirmada por radiografía de tórax sin signos de gravedad. La saturación de oxígeno en estas pacientes al aire ambiente tiene que ser más del 92%, la PCR es mayor de 10, los linfocitos son menos de 750, la ferritina más de 800, el dímero D más de 3000, DHL más de 450 y la estadificación de CURB 65 igual a 1. Estas pacientes requieren ser manejadas en hospitalización porque requieren vigilancia estrecha, aunque de acuerdo a esto todavía no cumplirían criterios para el manejo en unidad de cuidados intensivos. Y la infección grave es cuando las pacientes tienen neumonía grave con fallo de más de un órgano, con una saturación del menos del 90% del aire ambiente y una frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto. Estas pacientes pueden requerir del uso de vasopresores y normalmente tienen como agregado un distrés respiratorio, sepsis o choque séptico, con un CURB 65 más de 1. Normalmente estas pacientes requieren manejo en UCI. ¿Cuáles van a ser los criterios de ingreso que propone los protocolos del Hospital Clínic de Barcelona para la paciente embarazada y también para la paciente no embarazada? Fiebre persistente, más de 38 grados centígrados, a pesar de la administración de paracetamol de manera horaria, radiografía de tórax con signos de neumonía, pacientes o gestantes con comorbilidades como son hipertensión, diabetes pregestacional, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inmunosupresión o que requieren de tratamiento inmunosupresor, el uso prolongado de corticosteroides.
Aquí tenemos la escala de gravedad de Curr para la puntuación que les había mencionado, dentro en que se basa en sus siglas, que es la C de confusión aguda, U de urea mayor de 19 miligramos sobre decilitro, R de más de 30 respiraciones por minuto y B, que es la presión sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60. La edad de 65 no aplica para la paciente embarazada, sin embargo, es una clasificación importante para determinar si la paciente tiene que ser hospitalizada o no. Ahora, esto es independiente de que cualquier gestante además puede estar con infección por COVID y puede ser hospitalizada no por la enfermedad, sino por causa obstétrica agregada. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos? Los criterios se van a basar en un criterio mayor y 3 menores. Los criterios mayores son necesidad de ventilación mecánica invasiva y shock con la necesidad de vasopresores, y los criterios menores son algo de lo que ya mencionamos un poco, que es la frecuencia respiratoria mayor de 30, la presencia de infiltrados multilobulares, presencia de confusión y desorientación, el BUN más de 20, leucopenia con menos de 4.000 leucos, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión con necesidad de administración agresiva con fluidos. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que esperamos en una paciente embarazada que tiene COVID-19? Bueno, entre las complicaciones maternas son neumonía grave, síndrome de distrés respiratorio agudo, enfermedad tromboembólica, alteraciones cardíacas, sobreinfección respiratoria y encefalitis. Y también nos importan las complicaciones fetales. Realmente no se ha descrito como tal que exista la transmisión vertical y se cree que la transmisión más bien es horizontal. Sin embargo, sí ha habido un par de artículos en donde se describen algunas modificaciones fetales al momento del nacimiento, como puede ser la presencia de calcificaciones intracraneales. Sin embargo, no se considera significativo puesto que son casos aislados. También dentro de las complicaciones fetales tenemos el riesgo aumentado de parto prematuro. Esto más bien no está asociado tanto a que el COVID-19 desarrolle parto prematuro, sino que se requiere una interrupción pretérmino de manera iatrógena por indicación médica para preservar la salud materna por complicaciones respiratorias. También se ha visto mayor incidencia de restricción del crecimiento intrauterino, ya que dentro de los estudios que se han hecho, sobre todo para ver la patología de la placenta al momento del nacimiento, se ha visto que tiene repercusiones vasculares placentarias con vasos maternos anormales o lesionados, o también con la presencia de trombos intervellosos, lo que puede ser el origen de mayor cantidad de casos de restricción en crecimiento intrauterino y la pérdida del bienestar fetal. Ahora, hablando del tratamiento para la paciente embarazada con COVID-19, no existe en la actualidad una pauta de tratamiento específica bien establecida para la población gestante. Las pautas que se ocupan son las pautas que se aplican en adultos no gestantes, en donde se ha propuesto para la infección moderada y severa el uso de remdesivir y tocilizumab, que hasta el momento pueden ser utilizadas en la paciente gestante siempre y cuando se tenga el consentimiento informado para la utilización de estos medicamentos. También puede aplicarse, se aplica tras valoración del riesgo-beneficio. Ahora, es muy importante, debido al estado protrombótico que se hace en el embarazo, que las pacientes con COVID-19 sean manejadas con heparina de bajo peso molecular durante al menos 10 días mientras tienen la infección por COVID-19 y prolongar este tratamiento de acuerdo a los factores de riesgo protrombótico que presenten las pacientes. La finalización del embarazo va a ser de manera individualizada y va a estar asociada a la edad gestacional, la condición de la madre y la vía del parto. Las infecciones leves y moderadas, por lo general pueden ser, las mujeres que tienen infección leve y moderada, por lo general pueden ser manejadas de manera ambulatoria o intrahospitalaria sin requerir la finalización del embarazo para su manejo. Sin embargo, en los casos severos con compromiso de órgano blanco, insuficiencia respiratoria y sepsis severa, muchas veces se tiene que terminar la gestación, como ya habíamos dicho previamente, para facilitar el esfuerzo asistencial materno. Normalmente se prefiere la finalización mediante el parto, siempre y cuando las condiciones de la paciente así lo permitan, con el equipo de protección personal adecuado para el personal médico
y a todos los hijos, se propone que a todos los hijos de madres sospechosas o confirmadas por COVID-19 se les realicen pruebas diagnósticas en el periodo neonatal inmediato. Bueno, ahora, aquí hablamos del control prenatal. Bueno, el control prenatal se va a dividir entre pacientes de bajo riesgo y alto riesgo. Dentro de las pacientes de bajo riesgo, lo que se planea como prioridad es prevenir el contagio al acudir al hospital. Entonces, se debe de dar información y educación respecto a los síntomas de alarma y el manejo puede ser por medio de videollamada o extrahospitalario, siempre y cuando se cumplan los estudios básicos que se tienen que hacer a las pacientes embarazadas, que son específicamente el tamizaje de la semana 11 a las 13.6, el ultrasonido estructural y los estudios de laboratorio en general. Para aquellas pacientes de alto riesgo, en donde tenemos un riesgo aumentado de morbimortalidad perinatal, el control prenatal se tiene que seguir según la patología de base, también haciendo énfasis a las pacientes de los síntomas de alarma, tanto de la patología propia como de enfermedad por COVID-19. Sin dudar acudir al hospital por cualquiera de las dos sintomatologías. La lactancia, no se ha evidenciado que haya transmisión de COVID-19 a través de la leche materna, sin embargo, el problema va a radicar en el contacto estrecho de madre a hijo por la transmisión de gotas. Si la mujer tiene COVID-19 y desea lactar y tiene la capacidad de hacerlo, o sea, no tiene una enfermedad de gravedad, se debe recomendar lavarse las manos antes y después de tocar al bebé, al tocar el extractor de leche o al manipular biberones. Se debe de usar mascarilla para amamantar, de preferencia que sea mascarilla quirúrgica plisada o N95, y se debe de proponer a la paciente considerar el extraerse leche, almacenarla adecuadamente y que otra persona alimente al bebé. ¿Qué se recomienda para las pacientes embarazadas durante la pandemia? Si tienen síntomas respiratorios sin dificultad respiratoria, no acudir a su control prenatal ni a la realización de estudios de ultrasonido en los siguientes 14 días a los síntomas, y posteriormente programar su control prenatal normal, evitar viajes al extranjero, evitar viajes a países con reportes de pandemia, evitar el uso de transporte público, de preferencia quedarse en casa, lavarse las manos, usar cubrebocas, evitar saludar de beso y mano y evitar participar en eventos donde no se puede mantener la distancia de 1,5 metros. Aquí ya tenemos como un esquema de manejo para las pacientes con COVID-19. Finalmente, me gustaría comentar algunos estudios que se han realizado ya en pacientes con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Dentro de los más conocidos tenemos el realizado por Su et al en China, que formaron parte 9 mujeres embarazadas con 10 recién nacidos, ya que hubo un embarazo gemelar. De estas mujeres, 4 tuvieron síntomas previos al nacimiento, 2 síntomas en el día del nacimiento, que iniciaron el día de nacimiento, y 3 que iniciaron con síntomas 1 a 3 días posterior al nacimiento. La evolución clínica se consideró similar a las no embarazadas. 6 tuvieron distrés fetal, 7 nacimientos por cesárea y 6 nacimientos por pretérmino. Posteriormente, en el Reino Unido se publicó un estudio que se realizó del 1 de marzo al 14 de abril, donde ya ocuparon parte 427 mujeres embarazadas con infección confirmada en segundo y tercer trimestre, 230 de raza negra y otros grupos étnicos minoritarios, 281 con sobrepeso y obesidad, 175 con 35 años o más, 145 con comorbilidades preexistentes, 41 que requirieron asistencia respiratoria y 5 que fallecieron. 266 pacientes de las que abarcaron tuvieron un parto o perdieron el embarazo, 196 tuvieron parto a término, y de 12 de los recién nacidos, de 265 recién nacidos dieron positivos a RNA de SARS-CoV-2, 6 de ellos dentro de las primeras 12 horas después del nacimiento. También tenemos otro estudio realizado en España en 3 hospitales universitarios de Barcelona, en donde se estudiaron 874 mujeres embarazadas, que se realizó anticuerpos para SARS-CoV-2 en el periodo del 14 de abril al 5 de mayo. 372 de estas mujeres estaban entre 10 a 16 semanas y 502 próximos al parto.
La seroprevalencia fue similar, lo que sugiere un riesgo similar de infecciones, pero la proporción de mujeres con síntomas y que requirieron hospitalización fue mayor en el grupo de tercer trimestre. En agosto, al principios de este mes de agosto, se hizo una publicación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en las Américas, que fue en el periodo comprendido del 1 de enero al 11 de agosto, en donde participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Haití, México, Perú y República Dominicana. Dentro de esto se publicaron diferentes resultados, en donde voy a comentar los resultados respecto a México, que fueron resultados del 27 de febrero al 9 de agosto del 2020, en donde se encontraron 3.916 mujeres embarazadas y en puerperio, y dentro de esta, con COVID-19, dentro de estas hubo 106 defunciones, que abarcó el 2.7% de la población embarazada. Dentro de estas, las entidades federativas con mayor cantidad de casos fue la Ciudad de México, Tabasco, México, Sonora, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. Dentro de estas, la mediana de edad de las pacientes con COVID-19 fue de 30 años. Las pacientes con COVID-19 en primer trimestre fueron 5.6%, del segundo trimestre 16% y de tercer trimestre y en puerperio 43.3%. De estas pacientes, 33 requirieron ser intubadas, que abarcó un 31% de las pacientes, y 35 requirieron manejo en la unidad de cuidados intensivos, que abarcó un 33% de las pacientes. Dentro de las comorbilidades que se encontraron en las pacientes embarazadas con COVID-19, la mayor comorbilidad fue obesidad en un 17.9%, seguido de diabetes en un 10.4%, hipertensión 7.6% y asma en 14.7%, dando una tasa de 8.1 muertes maternas por cada 100.000 recién nacidos vivos. De los recién nacidos vivos se reportaron en general 4.066 recién nacidos vivos, 832 positivos para SARS-CoV-2, 130, de estos 130 fueron hijos de madres positivas, 4 hijos de madres sospechosas, 66 hijos de madres negativas y de 632 no hubo registro de la madre. Finalmente, me gustaría concluir que los datos disponibles hasta el momento sugieren que las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19 y en algunos casos evolucionar hasta la muerte. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sugiere abordar los riesgos y vulnerabilidades específicas que enfrenta el grupo de la población, asegurar la continuidad de los servicios de salud prenatales, mantener comunicación así como atención oportuna de los signos y síntomas de gravedad por COVID en las mujeres embarazadas. Todos los casos sospechosos en mujeres embarazadas deben analizarse para hacer diagnóstico de COVID-19 y si por la entidad federativa o por la zona no es posible la confirmación mediante pruebas, debe ser considerado como caso positivo. Y la mujer embarazada con COVID-19 requerirá medidas adicionales para la atención específica, por lo que el manejo deberá ser individualizado y multidisciplinario. Ahora la doctora Lucinda Nieves nos hablará acerca de cómo ha sido el panorama de las pacientes embarazadas con COVID-19 atendidas en el Hospital Juárez de México. Hola, buen día. Vamos a ver la experiencia en el Hospital Juárez de México de urgencias respiratorias con respecto al servicio de ginecología y obstetricia. Nosotros en este periodo de marzo a agosto llevamos un total de 22 pacientes revisadas en urgencias respiratorias, de las cuales 20 son obstétricas y 2 ginecológicas. Las pacientes ginecológicas fueron egresadas con manejo ambulatorio por presentar un cuadro leve. De las 20 obstétricas tenemos 16 nacimientos, 2 pacientes embarazadas, un aborto incompleto y un embarazo ectópico. De nuestras 22 pacientes, 11 pacientes requirieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos de adulto. De estas 3 requirieron apoyo ventilatorio, una de estas 3 requirió traqueostomía. El promedio de días que estuvieron en apoyo ventilatorio mecánico fueron aproximadamente 24 días
Y de estas 11 pacientes en la unidad de cuidados intensivos adultos, 8 solo requirieron oxígeno suplementario con puntas nasales y bolsa reservorio. Realizamos en total 22 PCR. De estas 22 pacientes, el total de las PCRs positivas fueron 13, PCRs negativas 8 y no se realiza una PCR en una paciente. Realizamos tomografía pulmonar a 19 pacientes. De estas, 13 pacientes han tenido cambios típicos compatibles con neumonía por la COVID, que van de CORATS 2 a CORATS 5. De las 19 pacientes, 6 pacientes están CORATS 1, que son prácticamente sin cambios, y tenemos 3 pacientes sin tomografía computada por ser cuadros leves. Bueno, de estas pacientes de nuestras obstétricas tuvimos 16 nacimientos. Estos bebés todos salieron con PCR negativa, ¿sí? Y tenemos 2 embarazadas. Al inicio nuestra primera paciente fue una embarazada de 29.1 semanas que afortunadamente evolucionó de manera favorable y se egresó y se resolvió el embarazo sin ninguna complicación. Y actualmente tenemos una embarazada de 31 semanas en la unidad de cuidados intensivos adultos, la cual hasta el momento solo está con oxígeno suplementario por puntas nasales. De estas pacientes, nuestros egresos por mejoría de las obstétricas fueron 16, de las ginecológicas 2, tuvimos una muerte materna por complicaciones pulmonares, por procesos séptico, además de la COVID, bueno, pues por oportunistas. Y actualmente solo tenemos 3 pacientes hospitalizadas, de las cuales una de ellas está con traqueostomía, pero se encuentra evolucionando de manera satisfactoria. De los recién nacidos que hemos tenido, tuvimos 6 nacimientos de pretérminos extremos, en un promedio de 30 a 32 semanas, y el resto de los recién nacidos han sido de término, los cuales han evolucionado favorablemente con PCR negativa y han sido egresados al momento de su recuperación. Esa es nuestra experiencia hasta el momento en esta pandemia. Desde que iniciamos la reconversión por completo el 19 de marzo, y del 19 de marzo a la fecha, afortunadamente, pues llevamos 22 pacientes embarazadas, ¿sí? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Quedo a sus órdenes. Buen día. Agradecemos su participación en estas jornadas web de temas selectos de COVID, que es un esfuerzo conjunto del Hospital Juárez de México para transmitir un poco la información en la que hemos venido trabajando a lo largo de esta contingencia. El tema que vamos a presentar el día de hoy es enfocado a la geriatría, que es también una parte del ciclo de la vida, ¿no? Que al final muchos creemos que es el final, pero también tiene sus particularidades. Yo soy la doctora María del Rosario Martínez Esteves, soy encargada del servicio de geriatría de aquí del Hospital Juárez de México, y bueno, en la presentación que traigo el día de hoy tiene relación un poco con lo que es, cómo es que nosotros hemos estado viviendo la pandemia a través de los ojos de los adultos mayores, ¿no? Entonces, pues obviamente ya a lo largo de todas las charlas imagino que les han ido platicando ya cosas sobre lo que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, el tratamiento, mecanismos fisiopatológicos, por lo que en esta charla solo nos enfocaremos en particularidades en el grupo de los adultos mayores. Entonces, una de las situaciones que nos ha hecho reafirmar esta pandemia es que no hay una sola vejez, sino vejeces. ¿A qué me refiero con eso? Que el grupo de los adultos mayores es un grupo heterogéneo que va a tener una respuesta a un proceso de salud de enfermedad que va a involucrar no solo a la parte biológica
de las personas, sino también va a tener relación con las cuestiones funcionales, va a tener relación con las cuestiones mentales y con las cuestiones sociales, e incluso en esta cuestión social también muchas cosas importantes como es la accesibilidad a la salud y en dónde es que te encuentre la enfermedad, ¿no? Para esto les traje algunos breves casos clínicos que han tenido desenlaces distintos y que nos proyectan algunas situaciones de las que quiero comentarles. La primera de ellas es Juana, que tiene 92 años de edad. Ella se dedicó a ser contadora toda su vida, pero actualmente cursa con una demencia moderada, ¿no? Actualmente ella es cuidada por cuidadores formales, vive sola en su casa con sus cuidadoras. Las cuidadoras son quienes salen y entran de la casa, y en esta contingencia pues ellas tenían que estar usando el transporte público, ¿no? Inicia con la presencia de un cuadro de dolor abdominal y se documenta una infección de vías urinarias y una vulvovaginitis, ¿no? A las cuales se les da tratamiento. Mejoraron los síntomas iniciales de dolor abdominal, la vulvovaginitis. Sin embargo, después empieza con presencia de fiebre intermitente, y en la intercurrencia de los días presenta disminución del hemicuerpo del lado derecho, disminución de la fuerza de las extremidades inferiores y una crisis convulsiva. Por lo tanto, pues las cuidadoras se alarman, persiste con la fiebre, y un día después de este cuadro empieza con hipotensión, desaturación y delirium hipoactivo. Motivo por el cual obviamente tanto las cuidadoras formales como su propia familia se alarman y toman la decisión de llevarla a recibir atención en una unidad privada. La llevan después de varias horas, después de haberle hecho una tomografía de alta resolución, concluyen que la paciente tiene COVID, ¿no? Llamaba la atención este caso porque al final la paciente con una demencia moderada no salía de casa. Quienes entraban y salían de casa pues eran las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras formales. Entonces, aquí ya analizando el caso desde un punto de vista geriátrico, encontramos que en la cuestión o en la esfera biológica teníamos a una mujer que tenía pluripatología, sí, solamente con una dislipidemia, ¿no? Que la llevó a una demencia vascular. Tenía una forma de presentación de enfermedad en el adulto mayor, en el anciano, distinta, porque obviamente desde el principio no teníamos un cuadro característico que cumpliera para sospechar que tenía un cuadro de COVID-19. Sin embargo, después se hace una indagatoria y una de las cuidadoras había presentado un cuadro que sí tenía el cuadro típico, y entonces parece ser que de esta manera fue que la enfermedad llegó a Juana, ¿no? Tenía una demencia en estado avanzado, tenía una funcionalidad que le permitía estar en su domicilio con cierta independencia, aunque solo tenía dependencia para el baño, para el vestido y a veces para la alimentación. Desarrolló un delirium, y también pues desde el punto de vista social pues tenía sus cuidadoras formales, y también tenía a una familia que de cierta manera tuvo la continencia para poder movilizar a Juana a recibir la atención oportuna. La resolución de este caso fue que esta mujer, con todo y su dependencia funcional, su demencia avanzada, se recuperó de esta enfermedad, ¿no? Fue egresada a los 3 días del medio con oxigenoterapia algunos días. Sin embargo, fue egresada porque por la demencia estaba inquieta, no estaba en su ambiente, y entonces no la pudieron tener más días ahí. Pero la evolución de ella fue hacia la recuperación. Entonces, bueno, en este contexto tenemos que una atención formal, pronta, expedita y adecuada hace el cambio en esta mujer que tenía, desde un punto de vista geriátrico, pues tenía la edad, tenía la cuestión de la demencia, tenía la dependencia moderada, ¿no? En otro caso tenemos a este hombre que se llama Valente. Este hombre, por el contrario, tiene 80 años de edad, panadero, vive en una zona rural, es diabético, hipertenso, en metas de tratamiento, vive con su esposa, totalmente funcional para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y el único tema aquí relevante era que la familia con la que compartían el espacio a veces negaba la presencia de la enfermedad, ¿no?
Entonces, pues obviamente, como negaban la presencia de la enfermedad, no se tomaban las precauciones debidas para de sana distancia, de evitar acudir a lugares concurridos, por lo que unos días después de una reunión familiar, el paciente empieza con fiebre, tos, disminución de la fuerza muscular y delirium e hipoxemia, ¿no? Pues, dado que vive en un medio rural, los médicos solo acudían ciertos días a la población. Entonces, cuando iban los médicos, lo atendían y pues le daban tratamiento, pese a que a lo mejor el diagnóstico estaba bien orientado, no mejoró clínicamente, y después lo sacan de su pueblo para llevarlo a la ciudad, y con el contexto que ya vimos anteriormente, lo vuelven a valorar en la ciudad y dicen que pues como ya es un adulto mayor con pluripatología y pues obviamente con un COVID de una semana de evolución, pues era un paciente terminal, y lo regresan a su domicilio para fallecer, ¿no? Bueno, entonces en este caso observamos que la accesibilidad a la salud pronta y expedita juega un rol trascendental en la atención de los pacientes, porque si evaluamos el caso de Valente, era un hombre que sí tenía sus enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, pero estaban en metas, era totalmente funcional, no tenía ninguna cuestión mental, no tenía delirium, o sea, hizo delirium, pero no tenía demencia, no tenía depresión en el momento en el que inicia la enfermedad, y desde el punto de vista social, la familia siempre buscó atención y era una familia que tenía cierta cohesión, ¿no? Y organización para la atención de los adultos mayores que compartían la vida con ellos. Sin embargo, pues en esta cuestión, a la hora de evaluar, cuando no tenemos un poco el contexto de la evaluación de los adultos mayores en un contexto holístico en el que tenemos que tomar en cuenta desde si sus enfermedades crónicas están controladas o no, si tiene una funcionalidad íntegra y mentalmente no tiene ningún tipo de padecimiento, entonces las posibilidades de recuperación eran mayores que, por ejemplo, en el contexto de un paciente que tiene dependencias funcionales, que tiene más enfermedades, o que incluso puede llegar a tener enfermedades como demencia, como depresión agregadas, que también van a jugar un rol trascendental en la resolución de las enfermedades. En este caso, incluso para que tuvieran accesibilidad a un concentrador de oxígeno, tenían que esperar alrededor de 24 o 36 horas para que llegara a su domicilio. Entonces, todo eso, desde la sensibilidad, desde la forma en la que nos acercamos a los adultos mayores, va a jugar un rol trascendental en la resolución de estas situaciones. Finalmente, no todos los adultos mayores están enfrentándose a la enfermedad COVID-19 padeciéndola, sino a veces sufriendo las consecuencias. En este contexto tenemos a María, que es una mujer de 84 años de edad, que toda su vida fue ama de casa. Ella también padece una demencia avanzada, tiene una dependencia funcional total al momento, una enfermedad renal crónica en hemodiálisis desde hace año y medio, tiene una familia perfectamente organizada para el cuidado de ella, tiene una derechohabiencia, y ella inicia con un cuadro de infección de vías urinarias, que se inicia tratamiento de manera oportuna, y posteriormente empieza con delirium hipoactivo, y después se agregan estertores crepitantes y desaturación. Por la desaturación de oxígeno es rechazada para realizar su sesión de hemodiálisis, y en donde le realizan su sesión de hemodiálisis le comentan que tendrán la necesidad de una evaluación por su institución donde le brindan la atención para que la puedan volver a recibir en una nueva sesión. Pero dadas las condiciones, su unidad de atención, que es una unidad COVID totalmente, pues le dicen que ahí no le van a dar atención. Las familiares recorren casi media ciudad en búsqueda de una unidad donde le puedan dar la atención a su madre, y sin embargo en todas recibe la misma instrucción, en la que finalmente, por cuestiones de que tenía hipoxemia y era un cuadro respiratorio, primero tenían que descartar que padeciera esta mujer COVID-19, y después continuarían la atención de acuerdo a cómo se fueran presentando las cosas. Ante esta incertidumbre y dado el contexto en el que Juana se encuentra actualmente,
pues la familia en este momento requiere más toma de decisiones, ¿no? Volvemos a evaluar desde las 4 esferas el caso de María y encontramos que pues sí, efectivamente tenemos una pluripatología, tenemos la presencia de múltiples síndromes geriátricos, desde lo que es la demencia en fase avanzada, la dependencia total, el delirium, las infecciones en el adulto mayor, ¿no? Y además presencia de enfermedades terminales, que eran la demencia en fase avanzada y la enfermedad renal terminal en hemodiálisis. Que si bien pues la hemodiálisis eran 2 sesiones a la semana, le funcionaban perfectamente para recuperar la cuestión de las urea, creatinina, disminuían de manera importante, no elevaba potasio, sin embargo, pues progresivamente la llevó a una desnutrición. Entonces, dado que tenía desde el punto de vista funcional una dependencia total, la demencia, el delirium, y obviamente desde el punto de vista social teníamos un contexto con una adecuada red de apoyo que respondía perfectamente a las necesidades de esta mujer, pues entonces aquí estábamos ante la toma de decisiones de cuál iba a ser pues finalmente la atención que se le seguiría dando a María. En este contexto, ante un terreno con unas enfermedades terminales, pues la familia decidió dejarla en domicilio y esperar a que falleciera en domicilio, derivado de que la demencia estaba en fase avanzada, la enfermedad renal terminal también, y obviamente en caso de requerir hospitalización por el cuadro respiratorio con el que estaba cursando, pues ellas no deseaban tener maniobras invasivas hacia María. Por lo tanto, entonces se quedó en su domicilio. Entonces también nos damos cuenta que los adultos mayores no solo se están muriendo de COVID-19, sino también se están muriendo de las enfermedades a las que no se les puede dar una solución adecuada porque pues el sistema de salud se reorganizó para poder evitar que la expansión de la enfermedad, pero también eso impacta a veces de manera un poco negativa en la manera en la que los pacientes o las familias tienen que resolver las enfermedades, ¿no? Entonces eso es como un poco a lo que nos estamos enfrentando en la cuestión desde el punto de vista de la geriatría. Dentro de las conclusiones pues sería importante, es importante también remarcar que existen debilidades también en nuestro sistema de salud, como cuáles, pues como que pese a que se ha fomentado que se estén creando más personal capacitado en la evaluación integral de los adultos mayores, todavía somos muy pocos, todavía no logramos tener una cobertura universal para atender todas las necesidades de los adultos mayores que se encuentran allá afuera, que necesitamos también mejorar la accesibilidad a la salud de las zonas alejadas, que tengan una atención pronta, expedita y de buena calidad, y que puedan acceder a la tecnología necesaria para poderles brindar su atención. Y obviamente también trabajar mucho en la cuestión de la limitación terapéutica cuando ya no podemos ofrecer curación, poder acompañar a las familias en este proceso del morir para que también haya una buena calidad de muerte. Entonces, esa es como un poco la conclusión en la que hemos ido trabajando. Llama la atención que pese a que, por ejemplo, en Europa muchos de los fallecidos fueron adultos mayores, en nuestro país todavía no alcanzamos las mismas prevalencias. Sin embargo, pues les digo, esta enfermedad está afectando de muchas maneras la forma en la que los adultos mayores reciben atención. Les agradecemos la participación en estas jornadas de temas selectos de COVID. Esperemos que sea de su agrado, que la información les sirva de ayuda, y estamos para ampliar mayor información en el servicio de geriatría aquí en el Hospital Juárez de México. Muchas gracias.